Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. Les saluda Francis Martínez y en esta ocasión abordaremos la relevancia que tiene el 9 de mayo en la conmemoración del Día de la Victoria en el marco del final de la Segunda Guerra Mundial, las verdaderas implicaciones que hay detrás de esta fecha, y para ello hemos invitado al historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México, Anaximandro Pérez Espinosa, quien además también es doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Anaximandro, y bienvenido. Hola, muchas gracias, Francis, y envío un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. En esta revisión que estamos realizando sobre una fecha tan relevante como es el final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo este Día de la Victoria, como se le conoce en Rusia y en diversos países de la región europea, preguntarte por qué este 9 de mayo, que se celebra en Rusia, tiene tal importancia y por qué precisamente en esta fecha. Claro, bueno, el 9 de mayo es importante porque en este día, el 9 de mayo de 1945, terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esto es muy importante porque significa el final del nazismo, el final de un imperialismo asesino de pueblos que prácticamente habría destruido el mundo, se habría apoderado del mundo sobre todo. Es el fin de esto a manos de los soviéticos, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Bueno, el 9 de mayo firmó la derrota incondicional el mariscal Wilhelm Keitel, el mariscal nazi, ante el jefe del Ejército Rojo, el mariscal Georgi Zhukov, quien tomó Berlín después de una batalla más o menos corta, de unas 2 semanas, para la cual se utilizaron, se dice, más o menos 40.000 toneladas de bombas. Después de esta batalla, Keitel se sentó a firmar esta derrota incondicional. Y en términos de la teoría militar clásica, más o menos es válido verlo desde ese punto de vista. Esto selló el triunfo como innegable de la Unión Soviética sobre el nazismo. Una victoria militar se compone más o menos de 3 elementos. En primer lugar, la derrota material de las fuerzas enemigas en el campo de batalla. En segundo lugar, su desmoralización, la desmoralización del enemigo, es decir, hacerlos retroceder por terror psicológico, digamos, por ejemplo. Y en tercer lugar, el reconocimiento de este enemigo, el reconocimiento de su derrota. Y el abandono consecuente de su intención hostil hacia el vencedor. Más o menos esto pasó en Berlín y es el fruto de una serie de eventos más o menos sangrientos que duraron desde 1941 a 1945. Es importante, por eso es la derrota del nazismo. Es muy actual esta puntualización, Anaximandro, porque a lo largo de muchas generaciones, la tuya, la mía, de diversos mexicanos, de muchísimos países en el mundo que han vivido con toda una campaña publicitaria al que se les ha dicho que en realidad el ganador de esta Segunda Guerra Mundial ha sido Estados Unidos. Sí, así es, así se nos ha dicho y se nos repite no solo en las escuelas, sino incluso en el cine. Por ejemplo, ahí tenemos las películas del Capitán América desembarcando en Normandía, ¿no? O sea, como si hubieran sido los gringos, a través del superhéroe gringo, quienes derrotaron al nazismo. Esto es totalmente falso y se puede ver de manera muy sencilla, solo en las cifras de muertos de los países occidentales. De los países occidentales aliados, sobre todo. Por ejemplo, veamos el caso de Francia, que es un país que ni siquiera participó en la guerra,
tuvo 600.000 muertos en su territorio. Italia, que era aliada de Alemania, tuvo más o menos 500.000 muertos, medio millón. El Reino Unido tuvo apenas 450.000 muertos por causa de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos, que se pinta como el héroe, tuvo apenas 419.000 aproximadamente muertos en esta guerra. Sin embargo, esto es nada frente a las cifras, por ejemplo, de Alemania, que perdió unos 7 millones de habitantes durante la Guerra Mundial, o Polonia, que perdió unos 6 millones de habitantes, y sobre todo de la Unión Soviética. La Unión Soviética era un conglomerado de repúblicas socialistas que perdió en total 26.6 millones de habitantes. Esto habla ya de quién puso realmente la cuota de sangre durante la Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. Esos 26.6 millones de habitantes es la cifra que ofrece el Ministerio de Defensa ruso. Es un número que se compone de combatientes, digamos, miembros del Ejército Rojo y de civiles. El Ministerio de Defensa dice que murieron 12 millones de combatientes, es decir, miembros del Ejército Rojo, y 14.6 millones de civiles inocentes, prácticamente. Estos muertos de la Unión Soviética murieron, válgase la redundancia, porque contra ellos se fue Hitler directamente. Que señalabas que era el ejército mejor preparado de ese momento. Era el ejército mejor preparado de ese momento, sin duda. Derrotó a Francia, por ejemplo, que era el gran victorioso de la Primera Guerra Mundial. Los derrotó en unas cuantas semanas, y en ese momento era el mejor preparado, el más armado de todos los ejércitos, y era un ejército al que nunca habían combatido ni los ingleses de manera directa, digamos, y sostenida, ni los ingleses ni los norteamericanos, y prácticamente los franceses no lo combatieron. Este ejército se lanzó de manera total, prácticamente. El 80% del ejército alemán se lanzó hacia la Unión Soviética en 1941, ayudado de otros ejércitos europeos, sobre todo de Noruega, Finlandia, Hungría, Rumania, e incluso había una división española, la División Azul se conocía así, una división franquista. Estos ejércitos que avanzaron contra la Unión Soviética más o menos alcanzaron la cifra de 4 millones de combatientes. Es algo inmenso que se fue sobre la población soviética. Naturalmente, Stalin, que era quien dirigía el régimen socialista de la Unión Soviética, Stalin opuso resistencia a través del Ejército Rojo, que era un ejército moderno, que estaba bien preparado en el arte de la guerra, pero que no podía detener una embestida de 4 millones de combatientes muy bien preparados con el armamento más moderno. Esto permitió que Hitler avanzara prácticamente hacia las capitales, hasta las afueras de las capitales rusas, es decir, Moscú y Leningrado, que ahora es San Petersburgo, donde estableció sitios en los cuales hubo una lucha de resistencia inmensa del pueblo soviético. Después de esto, el pueblo soviético apoyó al Ejército Rojo. El Ejército Rojo creció significativamente y lograron rechazar a las fuerzas nazis hasta el centro del Reich, hasta el centro de Alemania, hasta Berlín, que es como terminó esta guerra. Es una gran sangría, 26.6 millones de muertos para la Unión Soviética, que se cebó especialmente sobre los civiles. Los pueblos soviéticos, sin embargo, una vez que vieron que Hitler venía, colaboraron totalmente con el Ejército Rojo, y prácticamente con su cuerpo los pueblos soviéticos detuvieron esta embestida sanguinaria. Una embestida muy complicada, porque se trataba del imperio más fuerte militarmente de ese momento en Europa. Querían los nazis extenderse hacia Rusia y prácticamente conquistar el mundo, y los soviéticos lo detuvieron. Esto es también muy relevante y pudiera explicarse en buena medida por qué muchos ciudadanos rusos consideran que el Día de la Victoria es una fecha muy cercana, porque seguramente tienen
a muchos familiares en torno a esta defensa precisamente de su país, ¿no? Sí, sí, claro. El pueblo ruso sigue teniendo a sus propios héroes, sus abuelos, sus abuelas que combatieron a los nazis, que apoyaron al Ejército Rojo, que produjeron en las fábricas para poder abastecer, suministrar los frentes del Ejército Rojo y que sufrieron y resistieron la brutalización de la violencia nazi en el teatro de operaciones del Este. Hay muchas películas más o menos que retratan este evento, películas soviéticas sobre todo, que el Estado soviético, los cineastas soviéticos produjeron para no olvidar este sacrificio del pueblo soviético en las cuales se representa este esfuerzo popular y pues es algo que sigue vivo en Rusia. Sobre todo en Rusia, porque Rusia es el país, la República Soviética que más muertos puso. De esa cifra de 26.6 millones de habitantes, ellos pusieron más o menos 14 millones de muertos. Es la República Soviética que más cuota de sangre dio para detener a Hitler. Y bueno, el día de hoy esto reviste especial importancia porque estamos en un contexto un poco complicado con la guerra de Ucrania, que se parece mucho a esa situación anterior, más o menos. Se ha dicho también que Rusia, por lo menos, ha dicho, bueno, nosotros en la operación especial en Ucrania tenemos diferentes objetivos, aparte del tema de la seguridad fronteriza, que prácticamente es una amenaza real. También ha dicho que está luchando contra expresiones de una especie de neofascismo, que en Ucrania se ha instalado nuevamente el fascismo y que ellos como, garantes de esta lucha tan sangrienta que llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial, no pueden permitir, que esto continúe. ¿Qué implicaciones o qué significado político tendría en un contexto tan complejo la recuperación de esta memoria, el verdadero papel que tiene el ejército soviético en la derrota del nazismo? Sí, bueno, si nos remontamos tantito a la historia, lo que ocurre es que esta derrota del nazismo significó la derrota del imperialismo nazi, un imperialismo que quería apoderarse del mundo, que quería exterminar pueblos, el pueblo judío y especialmente al pueblo soviético, a los comunistas. Así Hitler, más o menos cuando comenzó su campaña con la Unión Soviética, tenía identificado como enemigo al judío comunista. Si eras comunista, prácticamente eras judío. Si eras judío, eras comunista y por lo tanto eras digno de exterminio, fueras lo que sea, comunista o judío. Entonces, este imperialismo fue derrotado por la Unión Soviética y el día de hoy estamos en un escenario en el que existe un imperialismo, existe el imperialismo occidental liderado por Estados Unidos, un imperialismo voraz que destruye países, que ha destruido muchos países, por lo menos desde la caída de la Unión Soviética, precisamente en el 91, ha destruido, por ejemplo, a Yugoslavia, la República de Yugoslavia, ha destruido a Libia, ha destruido a Siria, ha destruido a Irak, ha destruido a Afganistán, a países que vivían bien, no tenían problemas internos, los ha destruido simplemente por sus ambiciones imperialistas. Este imperialismo es el que está justamente detrás de Ucrania, es el que está apoyando a los ucranianos, a Volodymyr Zelensky. Y estos ucranianos, el Estado ucraniano de Volodymyr Zelensky, que es heredero precisamente del Estado ucraniano golpista de 2014, del Euromaidán, este imperialismo, este gobierno ha recuperado figuras nazis. Su simbología es claramente simbología de los viejos colaboradores nazis en Ucrania y recuperan a héroes que colaboraron para el exterminio de gente en la Unión Soviética, como Stepan Bandera, por ejemplo, ¿no? Un partisano pro-nazi que colaboró con los nazis para exterminar a ese enemigo que había determinado Hitler como el judío comunista. Eso es lo que recupera el gobierno de Zelensky y eso es lo que apoya el imperialismo norteamericano. Entonces, la lucha de la de Rusia actualmente, de la Federación Rusa,
a través de esta operación especial es muy parecida a la lucha de aquel tiempo. Es una lucha contra un imperialismo mundial que pretende apoderarse de todos los países del mundo, de los recursos del mundo para seguir viviendo, y que tiene como punta de lanza precisamente la política fascista de Zelensky. Y por otro lado, creo que es importante recuperar la memoria de esta victoria, porque la victoria de los pueblos soviéticos, de los pueblos que se unieron con su ejército para destruir el nazismo, regresarlo a su país y sepultarlo en Alemania, esa memoria nos habla de cómo los pueblos unidos, en este caso los soviéticos, que tenían un proyecto comunista global, cómo esos pueblos unidos en solidaridad pueden destruir al imperialismo. Es un recordatorio para el imperialismo norteamericano. Hay pueblos, en este caso el pueblo ruso, hay un pueblo que está dispuesto a enterrar el imperialismo que quiere destruir a las demás naciones. Esa es, para mí, es el significado más importante de celebrar en estas fechas, a 80 años de la victoria del Ejército Rojo en Berlín. Es una fecha muy importante para celebrar. Es un recordatorio de que el imperialismo puede ser suprimido por los pueblos organizados. Una actualidad muy relevante si consideramos que precisamente la civilización europea y prácticamente mundial, entre los que debemos considerar a los propios mexicanos, que fuimos salvados del nazismo. En ese sentido, hemos recuperado un poco esta memoria a través de un proceso que además es complejo, porque Anaximandro es también, dentro de los ejes de investigación de Anaximandro se encuentra precisamente el aspecto militar de las Fuerzas Armadas en el siglo XIX, y prácticamente podríamos destinarle un programa completo a cómo se construyó precisamente esta superioridad militar de Rusia, que también está marcando la reconfiguración geopolítica actual. Y el 9 de mayo además eso es lo que va a mostrar con este desfile tan imponente que está preparando. Es lo que busca. ¿Cuál es el mensaje finalmente que busca mandar con este desfile tan relevante que organiza además año con año? Precisamente el mensaje es, desde mi punto de vista, hay suficiente para detenerlos. El pueblo ruso sigue siendo uno, sigue estando unido y está dispuesto con todos sus recursos a defender no solo a Rusia, sino en este contexto de la operación especial es a defender al mundo del imperialismo. Estas armas que tenemos, estas bombas atómicas, estos cuerpos militares sirven precisamente para enterrar a los imperialistas. Para mí ese es el sentido de un desfile militar como este. Demostrarles, nosotros podemos. Nosotros hemos podido antes y podemos ahora. Pues con ello cerramos esta entrevista y le agradecemos muchísimo a Anaximandro Pérez Espinosa, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales y también doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, el haber participado en esta emisión. Te invitamos en otra ocasión a seguir abordando otros temas de carácter histórico para que el público mexicano entienda las repercusiones que tiene. Muchas gracias, Francis, y un saludo a toda tu audiencia. Nosotros los esperamos en otra emisión de Canal 6 Valle de México.